En lo alto del desierto de Sonora se encuentra la ciudad de Nogales, que en realidad son dos ciudades gemelas que están separadas por la frontera entre Estados Unidos y México. Tienen exactamente la misma geografía y comparten en gran medida una cultura idéntica, pero aquí es donde terminan las similitudes. A metros de distancia, en Nogales de Arizona, los ingresos son 7 veces más altos. La mayoría de los adultos se han graduado de la escuela y la esperanza de vida y la atención médica son relativamente altas según los estándares mundiales, y los residentes tienen acceso a todos los servicios básicos. Hacia el sur, en Nogales de Sonora, el panorama es completamente diferente. La mayoría de los adultos ni siquiera han terminado la escuela y, debido a la falta de suficiente atención médica, las madres tienen que preocuparse por las altas tasas de mortalidad infantil. Aquí, abrir un negocio es arriesgado, no solo por la alta tasa de criminalidad, sino también debido a que los propietarios constantemente necesitarán sobornar a políticos corruptos para poder recibir favores. De la misma manera, los países de América Latina padecen una situación similar, pues son mucho más pobres que sus contrapartes del norte, pero esto no siempre fue así. Quédate hasta el final de este video, porque revelaré el verdadero y real origen de la miseria en Latinoamérica. Suscríbete a este canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta y otras series, y sígueme en Facebook, donde publicaré contenido impactante y sin censura. Latinoamérica, pobres en tierras ricas. Capítulo 1. Invasión. Durante la mayor parte de la historia, América Latina fue la propiedad inmobiliaria más valiosa y buscada en el hemisferio, tanto para los pueblos indígenas como para los primeros colonizadores europeos, mientras que América del Norte únicamente estaba escasamente poblada por tribus nómadas. Incluso en épocas más recientes, se especuló que países como Argentina, México, Brasil y Venezuela se convertirían en potencias mundiales durante los siglos XIX y XX. De hecho, en la década de 1950, Venezuela estaba experimentando un auge económico como nunca antes se había visto en la historia de América Latina. El país entero estaba literalmente flotando sobre un mar de petróleo, la mayor reserva de este tipo en el mundo, eclipsando a las de la Unión Soviética, la de Estados Unidos e incluso las de Arabia Saudita. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, la demanda de petróleo se disparó constantemente con la explosión de la industria automotriz y el florecimiento del comercio económico mundial. Venezuela fue la vanguardia para beneficiarse de este auge y durante las últimas décadas creció más del 800% en solo 50 años. Pero, como ahora sabemos, Venezuela es una calamidad económica. De hecho, experimentó la recesión más grande de la economía de cualquier nación en la historia moderna. La hiperinflación ha hecho que la moneda venezolana sea más inútil que el papel higiénico. Con el descubrimiento del Nuevo Mundo en el siglo XV y la gran riqueza potencial que reveló la expedición del navegante español Juan Díaz de Solís, alteró para siempre la historia del sur de América. En 1516 navegó hacia un amplio estuario, desembarcó de su barco y reclamó la tierra para España, nombrando el río que fluía ante él como Río de la Plata. El nombre es en referencia a las cantidades significativas de este metal que poseían los lugareños, que eran cazadores-recolectores, quienes se enfrentaron a los invasores extranjeros con hostilidades y, como resultado, poco después de su llegada, Juan Díaz de Solís fue asesinado por aquellos nativos. Aún así, hambriento por el botín de la riqueza, España envió otro viaje con la intención de colonizar esa área. En 1534, los colonos liderados por Pedro de Mendoza fundaron un asentamiento en la tierra que conforma la moderna ciudad capital de Argentina, Buenos Aires. Sin embargo, el asentamiento fue abandonado poco después al ver que no había tesoros ni riquezas. Como resultado, los colonos pasaron hambre, ya que no anticiparon la necesidad de cultivar sus propios alimentos. La tierra finalmente carecía de lo que los españoles deseaban: plata para extraer y mano de obra nativa para explotar. En un último intento desesperado, la colonia envió expediciones en busca de una tierra más adecuada para conquistar. Una de las expediciones, dirigida por Juan de Ayolas, viajó río arriba en busca de la fuente de plata que poseían los nativos de su primera expedición. Se toparon con el pueblo guaraní, que a diferencia de los anteriores nativos, estos eran sedentarios y agrarios. Como resultado, ya tenían un sistema jerárquico establecido con élites gobernantes. Juan de Ayolas vio instantáneamente su oportunidad, y así los españoles invadieron rápidamente a los guaraníes. Fundaron el pueblo de Asunción, que más tarde se convertiría en la ciudad capital de Paraguay.
Los conquistadores se casaron a la fuerza con la familia real guaraní y se colocaron como la nueva élite de su jerarquía social. El resto de la población de Buenos Aires se mudó rápidamente a la nueva ciudad, y aquí radica la estrategia de la colonización española, que más adelante sería replicada por los portugueses: buscar pueblos indígenas que ya tenían jerarquías sociales para que pudieran colocarse en la cima y utilizar o modificar los sistemas existentes de explotación para su propio beneficio. En esencia, cuanto más avanzada y poblada era una sociedad nativa, más deseable y fácil era explotar. Pero lo que hizo Juan de Ayolas en Paraguay fue solo una réplica de conquistas mucho más sangrientas al norte, específicamente en lo que hoy es el territorio mexicano. En 1519, el rey Moctezuma, quien, en contra de sus propios consejeros, recibió a Hernán Cortés en la ciudad capital del Imperio Azteca, Tenochtitlán, por lo cual inmediatamente fue capturado por Cortés y sus conquistadores, donde lo usaron como rehén para obtener acceso a todos los tesoros de la ciudad. Fundieron artefactos aztecas de valor incalculable en lingotes de oro para ser enviados de regreso a España, y en solo 2 años el poderoso imperio azteca cayó ante los españoles. Cortés comenzó a repartirse el recurso más valioso del Nuevo Mundo, la población nativa. Lo hizo a través de las encomiendas, que era un sistema laboral español que recompensaba a los conquistadores con el trabajo de los indígenas conquistados, para lo cual extraerían mano de obra y tributos. Este sistema fue una institución fundamental por la cual los conquistadores gobernaron y explotaron a las poblaciones nativas. Y así, uno por uno, cada uno de estos imperios increíblemente avanzados y enormes fueron destruidos, divididos, esclavizados y despojados de sus recursos. Una década después, Francisco Pizarro comenzó su viaje en dirección al imperio de Tahuantinsuyo, en la que perfeccionó esta estrategia de conquista. El 15 de noviembre de 1532, Pizarro y sus compañeros conquistadores masacraron a 2000 soldados incas con una eficacia devastadora y capturaron a su líder Atahualpa, torturándolo a él y a otras élites incas, logrando que éste les ofreciera 2 habitaciones llenos de plata y una de oro, para luego terminar con ellos quemándolos vivos a pesar de haber cumplido con sus exigencias. Y así fue como los conquistadores reemplazarían a las anteriores élites incaicas y esclavizarían a su población. Finalmente, se promulgó una forma aún más perniciosa de controlar a la población, y todo tenía que ver con una sola montaña en lo alto de los Andes de la actual Bolivia. En 1545, Diego Hualpa, un indígena quechua quien accidentalmente descubrió una enorme montaña que estaba hecha básicamente de plata pura. De hecho, tenía tanta plata que durante 2 siglos enteros la montaña produciría el 80% de la plata mundial, lo que lo convierte en el depósito de plata más rico de toda la historia de la humanidad. Como resultado, la ciudad de Potosí se fundó en la base de dicha montaña y su población se disparó a 160.000 habitantes. Y es aquí donde Francisco de Toledo, quien fue el 5º virrey del Perú, modificó un antiguo sistema de trabajo llamado mita, que era utilizada por las élites incaicas para forzar el trabajo en las plantaciones. Sin embargo, Toledo lo usó para fomentar drásticamente la explotación de la mano de obra nativa. Un total de 3 millones de esclavos indígenas trabajarían en la mina de Potosí, y cientos de miles morirían producto de las precarias condiciones en las que eran explotados. Potosí extraería tanta plata que en ese momento probablemente era más rico que toda la ciudad de Madrid en ese entonces. Esta riqueza obviamente no se distribuyó en los indígenas, sino en los conquistadores y el Imperio Español, pues este gran afán de riqueza por parte de los conquistadores permitió que sistemas de gobierno similares se extendieran por todo el territorio colonial desde el extremo sur de Argentina hasta California. Los españoles utilizaron estos sistemas de expropiación de tierras obligándolos a trabajar, estableciendo impuestos enormes y pagando salarios extremadamente bajos. Al final, los conquistadores y sus descendientes se volvieron increíblemente ricos. Esta red de instituciones diseñadas para explotar hizo que América Latina se convirtiera en la región más desigual del mundo, mientras destruían el potencial económico de una de las regiones naturalmente más ricas del planeta. Mientras España construía su imperio, Inglaterra se recuperaba de una terrible guerra civil en el siglo XVI. En ese entonces, Inglaterra solía ser un actor secundario en los asuntos europeos con escasa capacidad para colonizar el Nuevo Mundo. Sin embargo, en 1588 los ingleses lograron aplastar a la armada española que se dirigía a invadir las Islas Británicas. Este fue un punto de inflexión político importante en la dinámica del poder europeo que mostró que Gran Bretaña era finalmente una fuerza a ser considerado en los mares.
Casi inmediatamente después de la guerra entre estos dos imperios, Inglaterra fundó el primer asentamiento inglés en el Nuevo Mundo, pero para su mala suerte, España ya controlaba todas las áreas más valiosas con grandes poblaciones nativas, y, por lo tanto, la colonización inglesa del Nuevo Mundo tuvo que conformarse con los restos sobrantes, es decir, aquellas tierras que eran de bajo valor para los españoles. El primer asentamiento inglés, Jamestown, resultó ser un desastre porque intentaron implementar la estrategia española de conquistar pueblos nativos para que pudieran explotar su trabajo, pero, al igual que en Buenos Aires, la población nativa era escasa, descentralizada y poco dispuesta a comerciar. Tras innumerables intentos, los ingleses se dieron cuenta que la estrategia española no funcionaría en América del Norte. Su último recurso fue incentivar a los colonos a que invirtieran y trabajaran por su propia voluntad. Esto incluía dar tierras a cualquiera que estuviera dispuesto a mudarse a la colonia y darles a los colonos una asamblea con derecho a voto para que pudieran opinar sobre las leyes que residían entre ellos. Esto fue la base de la democracia y el capitalismo que finalmente se convertiría en los Estados Unidos. Finalmente, estas asambleas se transformaron en el primer Congreso de las colonias norteamericanas, que decidió que debería tener el control de sus propias tierras e impuestos. Esto finalmente los condujo a independizarse de Gran Bretaña, para lo cual se creó una constitución que permitía una mejor distribución del poder consolidando los derechos de propiedad altamente seguros, incluido los de innovación a través de patentes. Esto explica por qué los Estados Unidos experimentaron la revolución industrial poco después de que comenzara en Inglaterra. Con la distribución del poder político, las barreras para crear una patente, obtener un préstamo del banco y comenzar un negocio se hizo fácil y accesible para todos. Un dato sorprendente que respalda esta afirmación es que entre 1820 y 1845, solo el 19% de personas que habían registrado una patente tenían padres profesionales o pertenecían a familias terratenientes. De hecho, el 40% de los titulares de patentes solo tenían educación primaria o incluso menos. Los Estados Unidos pudieron aprovechar la creatividad, la productividad y el arduo trabajo de sus ciudadanos porque estaban incentivados para hacerlo, lo que eventualmente llevó a que los Estados Unidos se convirtieran en el país más rico del mundo, y todo esto gracias a que Inglaterra fue incapaz de copiar la estrategia de colonización española en América del Norte. Los ingleses comprendieron que la única forma de hacer que las colonias fueran productivas era incentivar a los colonos a trabajar duro e invertir. Mientras Estados Unidos declaraba su independencia como resultado de una política cada vez mejor distribuida, este poder contrastaba drásticamente con el sistema político latinoamericano. A principios del siglo XIX, los sistemas de explotación colonial todavía existían en América Latina, ya sea en su forma original o en versiones modificadas que se adaptaban mejor a las élites. Los conquistadores y sus descendientes todavía gobernaban y explotaban a la gran mayoría de la población que no tenía derechos ni libertades como sus contrapartes del norte. Esto quiere decir que las élites estaban contentas con el dominio español y las poblaciones explotadas no tenían ningún mecanismo para liberarse. Sin embargo, en 1808, las fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón invadieron España. La monarquía fue rápidamente derrocada y un gobierno de resistencia creó una nueva constitución que limitó dramáticamente el poder de la élite colonial en el Nuevo Mundo por temor a perder su dominio político y económico. Mientras el Imperio Español se estaba debilitando, uno por uno las élites de los países latinoamericanos declararon su independencia de España, por lo que, en lugar de sistemas políticos más justos como resultado de la independencia, muchos gobiernos latinoamericanos se volvieron aún más tiránicos sobre su población. La única forma en la que un nuevo grupo podría llegar al poder era derrocando violentamente al gobierno de turno. Esto causó que América Latina, después de la independencia de España, se definiera por la inestabilidad política, la corrupción y los dictadores. Esto se ilustra mejor en la historia de México, pues entre 1824 y 1867, México ya tuvo 52 presidentes, de los cuales la mayoría subió al poder a la fuerza y mediante golpes de Estado. La inestabilidad política condujo a un Estado mexicano mucho más débil, con poco control sobre la gran parte del país, lo que hizo que el gobierno fuera en gran medida incapaz de recaudar impuestos o brindar servicios públicos a sus ciudadanos, lo que también condujo a la pérdida de la mayor parte del territorio del norte, siendo arrebatado por los Estados Unidos. Sin estabilidad política ni derechos de propiedad, la economía mexicana se resintió bastante, y si alguien tenía una buena idea o un invento, probablemente no podría obtener una patente o beneficiarse de su creatividad.
Esto sería el resultado de restricciones gubernamentales para proteger a los monopolios otorgados a los aliados políticos del régimen de turno. El capital para poner negocios también sería difícil de conseguir, ya que el sector bancario era muy poco competitivo. De hecho, mientras Estados Unidos estaba experimentando una revolución financiera que pasó de 338 bancos en 1818 a 27.000 en 1914, México en 1910 tan solo tenía 42 bancos, de los cuales 2 tenían el 60% del control del mercado. Sin competencia, las tasas de interés se fijaron extremadamente altas, lo que hacía que los préstamos solo fueran disponibles para las élites ya ricas y establecidas que usaban el capital para seguir monopolizando mercados. Sin embargo, en Estados Unidos estos monopolios fueron derrotados por la ley Sherman Antitrust, que prohibió tales actividades. Y otra gran diferencia se veía al acceso de obtención de tierras propias, pues en Estados Unidos facilitaba terrenos a cualquiera que esté dispuesto a trabajarla y hacerla producir, mientras que en Latinoamérica las tierras fueron expropiadas por las élites, acumulando grandes franjas en solo un puñado de hacendados. Con la explosión del comercio internacional y con el inicio de la revolución industrial en Estados Unidos y Europa, muchos países ricos en recursos naturales aprovecharon la oportunidad para vender sus materias primas a países ya industrializados. Las empresas que extraían materias primas experimentaron un enorme crecimiento. Sin embargo, otros sectores industriales permanecieron estancados, causando que Latinoamérica jamás diversificara su economía. Esta es en parte la razón por la cual Venezuela pasó de ser una de las economías con mejor desempeño en el mundo a tener una enorme crisis humanitaria. En lugar de utilizar de manera eficiente la riqueza generada por el petróleo, el país cayó en la maldición de recursos naturales, donde el abundante petróleo sobrevaloró la moneda, causando que otros sectores nacionales flaquearan, además de provocar una ola de gastos sociales por parte del gobierno de izquierda que condujo a la hiperinflación. Algo similar pasó en casi todos los países latinoamericanos a partir de los recursos de azúcar, tabaco, metales preciosos, madera, esmeraldas, ganado y etc., lo que provocó que la riqueza y los ingresos crecieran solo para pequeños grupos privilegiados de la sociedad. La democracia ha llegado tarde en Latinoamérica. Los políticos hasta el día de hoy son corruptos e irresponsables y como resultado las instituciones económicas están orientadas a beneficiar a unos pocos privilegiados. En los Estados Unidos puedes iniciar fácilmente un negocio o comprar una casa y sentirte seguro de que el gobierno defenderá tus derechos sobre tu propiedad, y no porque los encargados estén buscando lo mejor para ti, sino debido a que están subordinados a tu voto para mantenerlos en sus cargos. En América Latina, los gobiernos todavía están influenciados por los fantasmas de las instituciones coloniales del pasado, que fueron diseñadas para explotar al ciudadano de a pie. La inestabilidad política que surgió con esto hizo que los gobiernos centrales de estas naciones no pudieran volverse lo suficientemente poderosas para hacer cumplir la ley y el orden en todo el país. Todo esto significa que para una persona promedio es difícil construir un negocio y el riesgo de invertir es grande. Debido a la falta de competencia y como resultado de los monopolios desenfrenados, la productividad se ha mantenido estancada, lo que significa que los ingresos también. América Latina fue colonizada sobre la base de la explotación en la población, mientras esto era inviable en América del Norte. Las diferencias en la prosperidad no se debieron a la geografía, la cultura, ni siquiera a las diferencias entre el Imperio Británico y Español, sino por la evolución de las estructuras en las instituciones políticas que se formaron como resultado de los acontecimientos históricos. Cuéntame tú qué piensas. Para ti, ¿cuáles crees que sean las razones por las que Estados Unidos y Canadá sean más ricos que México y el resto de América Latina? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Comparte este video para llegar a muchas más personas. Así me ayudarías muchísimo a seguir creando más videos como este para que YouTube recompense mi trabajo. Nos vemos en un próximo video, amigos. Te mando un abrazo y hasta la próxima.